La grandeza de nuestra tradición yoruba afrocubana se refleja en cada uno de sus elementos sagrados y hoy nos adentraremos en uno de los más profundos y significativos, Olofin. Este atributo divino representa la esencia misma de nuestra conexión con Olodumare y su importancia en el camino del Babalawo es fundamental para comprender la estructura de nuestra religión. En este video exploraremos las raíces históricas de Olofin, su verdadero significado dentro de nuestra tradición y desvelaremos por qué es un elemento esencial en las consagraciones de Ifá. Descubriremos la profunda conexión entre Olofin y Odú y cómo esta relación forma parte integral de nuestro sistema de creencias. Lo que aprenderás hoy te ayudará a comprender mejor la coherencia y solidez de nuestra estructura religiosa. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu espacio dedicado a profundizar en la religión yoruba afrocubana y el espiritismo. Aquí encontrarás conocimiento auténtico sobre nuestras tradiciones, rituales y la sabiduría de los orishas. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. De esta manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos sobre la religión yoruba afrocubana. Antes de comenzar, dejemos algo claro. Aquí no vamos a revelar ningún secreto religioso. Lo digo porque estoy cansado de ver supuestos religiosos que creen que hasta el modo de saludar a un padrino es un secreto. Esta actitud solo demuestra ignorancia y daña nuestra religión, pues impide que el conocimiento básico y necesario llegue a quienes lo necesitan. Hoy vamos a adentrarnos en la verdadera esencia de Olofin y quiero explicarte sin tapujos lo que significa este atributo de Olodumare y su importancia fundamental para un Babalawo. En nuestra tradición afrocubana, muchos miembros de la llamada tradición nigeriana lo denominan despectivamente la lata por su forma de fabricación, alegando que es inexistente en tierras yoruba. Esta afirmación no solo es incorrecta, sino que demuestra un profundo desconocimiento de nuestra historia religiosa. Permítanme mostrarles la verdad histórica. Olofin fue documentado en tierras yoruba desde 1848, donde era reconocido como el dador de leyes. Este no es un dato menor, pues demuestra la antigüedad y legitimidad de este concepto en la propia África. Los estudios religiosos más profundos han demostrado que Olofin no es una simple invención, sino que forma parte integral del complejo sistema de altas deidades yorubas, funcionando como un título o nombre alternativo del propio Olodumare. El término Olofin, que significa gobernante, tiene sus raíces tan antiguas como el mismo Olodumare, lo cual evidencia su importancia en nuestra cosmogonía religiosa. Ahora bien, algunos detractores intentan desacreditar nuestra tradición afirmando que los babalawos en Nigeria se consagran únicamente ante una deidad llamada Odú. Lo que estos críticos ignoran o pretenden ocultar es que nuestro atributo de Olofin afrocubano tiene a Odú integrada en su propio secreto. Esto no es una coincidencia ni una adaptación arbitraria. En nuestras consagraciones de Ifá realizamos los cantos a Odú frente al atributo de Olofin en un momento específico y sagrado de la ceremonia, demostrando la profunda interconexión entre ambos conceptos religiosos. Esta relación entre Olofin y Odú no es casual, sino que representa la preservación de un conocimiento ancestral que ha sobrevivido gracias a la tradición afrocubana. Mientras algunos pretenden dividir y separar estos conceptos, nuestra tradición los mantiene unidos en una síntesis perfecta que respeta y honra la esencia original de nuestra religión. La mejor manera de demostrar la presencia de Odú en nuestro atributo de Olofin es a través de los cantos sagrados que realizamos durante las consagraciones. En nuestra tradición, cada canto tiene un propósito específico y está dirigido a la deidad que estamos invocando en ese preciso momento. No cantamos por cantar. Cada verso tiene un significado profundo que conecta con la esencia misma de nuestras creencias. Cuando realizamos las consagraciones y entregamos Olofin,
Cada canto que entonamos está íntimamente relacionado con Odú. Esto se refleja en todos los aspectos del ritual, desde la preparación de los elementos sagrados hasta los animales que se utilizan y la forma específica en que se realizan las ofrendas. Todo está conectado en una estructura ritual perfectamente coherente. Por ejemplo, en nuestra tradición tenemos diferentes cantos según el tipo de ofrenda que realizamos. Cuando presentamos un carnero, el canto habla de la esencia de Odú en la tierra. Al ofrecer una gallina, nuestros versos invocan a Odú y su conexión con Baba Esgiosbe. Las palomas y codornices tienen sus propios cantos, pero siempre manteniendo esa conexión esencial con Odú. Esta estructura de canto no es una simple coincidencia. En nuestra religión solo cantamos a la deidad o deidades que estamos invocando en ese momento específico. El hecho de que en la consagración de Olofin invoquemos a Odú a través de nuestros cantos es una prueba irrefutable de la presencia de Odú dentro de este atributo sagrado. Aquellos que intentan desacreditar nuestra tradición simplemente demuestran su ignorancia. Los grandes estudiosos de nuestra religión han documentado ampliamente la existencia de estas conexiones. Incluso en diferentes regiones de Nigeria, como la zona de Igesa, en su frontera con Ode Remo, Odú es conocida como Olofin. Los Egbado también reconocen esta deidad bajo el mismo nombre. El problema actual radica en la desinformación promovida por los que se hacen llamar neotradicionalistas. Estos individuos, en su afán por desacreditar nuestra tradición afrocubana, lanzan críticas sin fundamento, como pescadores que arrojan anzuelos en aguas turbias esperando que alguien muerda el cebo de sus mentiras. Para comprender verdaderamente la importancia de Olofin en nuestra tradición, necesitamos adentrarnos en nuestras creencias sobre el nacimiento espiritual. Según nuestra tradición, antes de nacer en la tierra, todos realizamos un viaje espiritual que comienza con una consulta ante Orunmila en el cielo. Este primer paso es fundamental, pues determina nuestro camino en la vida terrenal. Después de recibir la orientación de Orunmila, nos presentamos ante Olodumare. En este encuentro sagrado, nos arrodillamos y expresamos nuestros deseos para nuestra vida en la tierra. Olodumare, en su infinita sabiduría, escucha atentamente nuestras peticiones. No las niega, sino que nos brinda un consejo valioso antes de permitirnos emprender nuestro viaje hacia la tierra. Estos deseos y consejos quedan grabados en nuestra esencia espiritual, aunque no los recordemos conscientemente en nuestra vida terrenal. ¿Quiénes son los testigos de este momento sagrado? Orunmila y nuestro ángel de la guarda. Son ellos quienes preservan el conocimiento de nuestro destino y de lo que pedimos en el cielo. Por esta razón, cuando recibimos nuestra mano de Orula, sea hombre o mujer, nuestro verdadero destino nos es revelado a través de la sabiduría de Ifá. Ahora bien, el proceso se vuelve más profundo y complejo cuando nuestro destino incluye convertirnos en sacerdotes de Ifá. En este caso, debemos realizar un segundo viaje espiritual al cielo para descubrir nuestra misión específica dentro del sacerdocio. Este es el propósito esencial de la ceremonia de consagración de Ifá. Al no conocer previamente la naturaleza exacta de nuestro sacerdocio, debemos regresar espiritualmente al cielo para que nos sea revelada. Este proceso explica por qué en muchos textos sagrados encontrarás referencias a que un babalawo es un egún, un espíritu. No es una simple metáfora. Durante la ceremonia de consagración experimentamos una muerte esotérica. Subimos al cielo para nacer de nuevo de Odú y encontrar nuestro destino sacerdotal con Olofin. Esta transformación espiritual se simboliza en el ritual cuando entramos por una puerta y salimos por otra, representando los diferentes caminos que tomamos para ir al cielo y regresar de él. Como sacerdotes de Ifá, nuestro nacimiento espiritual surge de una interacción sagrada entre Orunmila y su esposa Odú. Durante la consagración le cantamos a ella como reconocimiento de esta verdad fundamental.
Es a través de esta unión divina que surge nuestro sacerdocio, o mejor dicho, renacemos como sacerdotes de Ifá. Sin embargo, este proceso espiritual no se limita únicamente a nuestra interacción con Odú. Al igual que en nuestro nacimiento terrenal, cuando regresamos del cielo, debemos escuchar el consejo de Olodumare. Este es un punto crucial que muchos intentan ignorar. No es posible regresar a la tierra sin recibir el consejo de Olofin. Este consejo se manifiesta en la forma de un Odú de Ifá, que marca el camino que debemos seguir en nuestro sacerdocio. En nuestra tradición, el proceso de nacimiento como sacerdotes refleja fielmente nuestras creencias sobre cómo llegamos a la vida terrenal. Si algunos tradicionalistas afirman que solo necesitan a Odú para su consagración, respetamos su posición. Sin embargo, en nuestra tradición afrocubana, ningún babalawo nace como tal sin la presencia de Olofin. Su presencia es fundamental por dos razones. Primero, para entregarnos a Odú y permitir nuestro nacimiento espiritual. Y segundo, para brindarnos el consejo que nos guiará en nuestra vida terrenal. Esto nos lleva a preguntas fundamentales que nuestros críticos deberían considerar. Si Olofin, el dueño legítimo, no está presente en sus consagraciones, ¿quién les entrega realmente a Odú? Cuando van a nacer como sacerdotes, ¿qué consejo reciben y de quién? Según nuestras creencias religiosas más profundas, ¿ante quién hacemos nuestros votos terrenales? No existe un solo Odú de Ifá que indique que nuestros votos los hacemos ante Odú. Siempre son ante Olodumare. Nuestra estructura religiosa afrocubana no es producto del azar ni de improvisaciones. Es el resultado de una tradición profundamente coherente que ha mantenido vivas las bases fundamentales de nuestra religión. La presencia de Olofin en nuestras consagraciones no es un capricho, sino el reflejo de un sistema de creencias que mantiene una estructura lógica y completa. Si nuestra tradición logró sobrevivir el paso del tiempo y el intento de olvido, fue gracias a la preservación que se realizó en Cuba. Mientras en Nigeria muchas tradiciones se fueron perdiendo y continúan deteriorándose, en Cuba logramos mantener la esencia y la estructura fundamental de nuestra religión. La presencia de Olofin en nuestras consagraciones es testimonio de esta preservación. Cuando analizamos la estructura de nuestras creencias, encontramos que cada elemento tiene su lugar y su razón de ser. Desde el momento en que nos presentamos ante Olodumare en el cielo hasta nuestro nacimiento como sacerdotes de Ifá, cada paso está conectado con el siguiente en una secuencia que mantiene la coherencia de nuestra tradición. Los que intentan sembrar dudas sobre nuestra tradición afrocubana, los que buscan desacreditar la presencia de Olofin en nuestras consagraciones, demuestran no solo su desconocimiento, sino también su falta de comprensión sobre la profundidad de nuestra estructura religiosa. No podemos permitir que estas voces desinformadas generen confusión en las nuevas generaciones de religiosos. Es fundamental que mantengamos viva esta tradición, que comprendamos y valoremos cada uno de sus elementos. La presencia de Olofin en nuestras consagraciones no es negociable, pues forma parte integral de nuestra identidad religiosa. Es el testimonio vivo de una tradición que ha sabido preservar la esencia más profunda de nuestra religión. Dice Ifá que aquel que honra sus tradiciones, honra su destino. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu atención y tu interés en comprender mejor nuestra tradición. No olvides suscribirte a Ofuno She para continuar aprendiendo sobre la belleza y profundidad de nuestra religión yoruba afrocubana. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Iboru, Iboya, Iboshishe, que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.